Estamos aquí para hablar de un tema que nos concierne a todos y que ha generado preocupación en los últimos tiempos: el repunte de una organización criminal que ha dejado un rastro de violencia y crímenes en varios países. Y sí, estamos hablando de las temidas maras salvatruchas, también conocidas como las MS-13. El gobierno dominicano ha emitido una alerta migratoria para los salvadoreños con un perfil sospechoso, debido a la preocupación de que miembros de la mara salvatrucha puedan ingresar al país y establecerse, fomentando acciones delictivas que perturben la paz ciudadana. Esta alerta ha generado una serie de medidas en los aeropuertos dominicanos. Es importante entender por qué el flujo de salvadoreños ha generado esta alerta. Las maras salvatruchas son una pandilla que nació a finales de la década de los 70 como respuesta a la supuesta exclusión social y falta de oportunidades que enfrentaban los jóvenes inmigrantes salvadoreños en ese momento. Desde entonces se han dedicado a una amplia gama de actividades delictivas como el tráfico de drogas, el robo, la extorsión y el asesinato. Nuestro reporte de esta noche sobre el tema: tras las huellas de las maras salvatruchas, peligro en República Dominicana. El hecho de que el gobierno dominicano haya emitido una alerta migratoria para los salvadoreños con un perfil sospechoso, que las pandillas en Haití hayan implantado su propio gobierno y que expertos vaticinen un rebrote de estas organizaciones criminales en el país, crea un caldo de cultivo propicio para el repunte de un mal que ha afectado el país por décadas. Las autoridades de la Dirección General de Migración y los organismos de seguridad del Estado emitieron una alerta migratoria en torno a los cientos de salvadoreños que ingresan a la República Dominicana con cierto perfil sospechoso de pertenecer a bandas criminales de las maras salvatrucha del Salvador. Nosotros tomamos la decisión el día 2 de junio de poner una alerta migratoria en todos nuestros puertos y aeropuertos. De acuerdo con información extraoficial, funcionarios de los organismos de inteligencia y seguridad estarían presentes en los aeropuertos del país para inspeccionar e interrogar viajeros que lleguen desde esa nación, quienes saben no necesitan visado. Pero ¿por qué el flujo de salvadoreños genera una alerta? Consiste en que nuestros inspectores hagan doble revisión a los ciudadanos que proceden de ese país, auxiliados siempre de los demás organismos de seguridad competentes que cohabitan en los aeropuertos y puertos con nuestros inspectores. Las autoridades dominicanas temen que criminales miembros de esas bandas de pandilleros, llamados maras salvatruchas, puedan entrar al país y se establezcan, además de fomentar acciones delictivas que perturben más la paz ciudadana. El gobierno de El Salvador ha realizado redadas en su lucha contra las pandillas, buscando extraer a todos los miembros de las maras que desde hace años extorsionan los comercios y dominan muchos barrios de la capital. Sus tentáculos se han diseminado por el mundo, llegando inclusive hasta los Estados Unidos. Hemos escuchado en el pasado por parte de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y, si mal no recuerdo, Colombia, que mencionaron que habían detectado células en sus países de miembros de las pandillas que habrían huido del país tras la ejecución del plan de control territorial y posteriormente el régimen de excepción que ya lleva más de un año aplicado aquí en el país, y esto habría generado la migración de las pandillas. Como esta es una información que circula en El Salvador, consultamos al periodista salvadoreño Mauricio Parada si en su país se habría informado de una posible migración de miembros de las maras salvatruchas a República Dominicana. Y esta fue su respuesta. Pues con respecto a la migración de pandillas a República Dominicana, no tenemos una confirmación oficial aquí en El Salvador. No hemos podido consultar a las autoridades al respecto, pero estamos al pendiente de hacerlo nomás tengamos acceso a alguna de ellas.
Bienvenido a mi callejón, donde seguro te llega la muerte si no eres 18. Físicamente, muchos miembros de Mara Salvatrucha suelen tener tatuajes elaborados en diversas partes del cuerpo, como el rostro, el cuello, los brazos y el pecho. Estos tatuajes a menudo son símbolos distintivos de las pandillas, como las letras MS-13 o el 13 en números romanos. Estas marcas son utilizadas para mostrar lealtad y pertenencia a la pandilla. Al menos así era. El periodista Mauricio Parada asegura que este perfil ha cambiado. Hoy un pandillero nuevo no se tatúa. Es muy raro. Podría tener el tatuaje en una parte oculta de su cuerpo. Abajo de la camisa, lo voy a decir tal cual, en las axilas, podría tenerlo en la entrepierna, porque lo que buscan es que no se les detecte la autoridad. Además de los tatuajes, es común que los miembros de la MS-13 vistan de manera particular. Pueden usar ropa con colores y símbolos específicos asociados con la pandilla, como gorras o pañuelos en colores como el azul y el blanco. Estos elementos son utilizados como una forma de identificación y para intimidar a sus rivales. Creo yo que el pandillero tatuado no lo van a ver en la calle, y mucho menos lo van a ver abordando un avión, un barco, un autobús y tratando de pasar la frontera de manera legal. Porque muchas de las migraciones que se han realizado de pandilleros, que se han detectado de pandilleros hacia otros países, tanto de la región centroamericana como más allá, pues tengo entendido que no han sido a través de los regulares de viaje. Tras una larga historia criminal, el 14 de enero del 2021 se oficializó la imputación de cargos por terrorismo contra 13 líderes de la Mara Salvatrucha que estuvieron presos en El Salvador, imputados por fiscales federales del Distrito Este de Nueva York. Con esto cambió radicalmente la forma en que esta pandilla es entendida por parte de las autoridades estadounidenses y eventualmente mundiales. Uno de los delitos más graves que afortunadamente las autoridades dieron con el paradero de los asesinos fue que le dieron fuego a un microbús con varios pasajeros adentro, una gran cantidad de fallecidos y lesionados. Llegaban a velas de pandilleros rivales y llegaban a disparar a mansalva contra todos los que estaban en la vela. Muchos inocentes fallecieron y resultaron heridos. Entonces, esa violencia de las pandillas les servía a ellos para ganarse el temor de la población. Por eso es que se insistía que fueron considerados terroristas, porque sus acciones generaban terror. No es un tema menor. La denominación de cada grupo organizado criminal es fundamental a la hora de implementar estrategias para repelerlo, combatirlo o buscar desmantelarlo. Al graduarse de terroristas y narcoterroristas, las maras salvatruchas están equiparadas al nivel de grandes cárteles mexicanos como el de Sinaloa o guerrillas como el ELN en Colombia. En lo que va de año del 2023, tenemos una media de que cada 24 horas en República Dominicana llegan 44 personas provenientes de El Salvador. Para comprender mejor el panorama migratorio, veamos las estadísticas de entrada y salida de estos últimos 5 años, conforme datos de la Dirección General de Migración. En el 2018, al país entraron 6.266 salvadoreños y salieron 5.950. Para el año siguiente, 2019, el número se elevó levemente a 6.354 y se contabilizó la salida de solo 6.137. En el año 2020, después de 6 meses de iniciar el mandato de Nayib Bukele, solo entraron a República Dominicana 806 salvadoreños y salieron 785. Ya para el 2021, el número de entradas se eleva de manera exponencial a 4.681 salvadoreños y la salida solo de 4.609. Para el 2022, Migración registra la entrada de 8.762 personas provenientes de El Salvador y la salida de 8.484. Y por último,
La estadística establece que entre enero y mayo 2023 a la República Dominicana han entrado desde esa nación 6.661 personas y se ha contabilizado la salida de 6.668. En el caso de República Dominicana, pues, tendría que ser llegar por avión o llegar por barco, ¿verdad? O igual llegar a un país vecino y posiblemente atravesar la frontera, porque si el país vecino tiene controles muy débiles, atravesarse la frontera a pie no puede salir muy fácil. Entonces van a llegar a República Dominicana por frontera a pie o en vehículo. La Mara Salvatrucha, conocida también como la MS-13, es una pandilla que nace a finales de la década de 1970 en Los Ángeles, Estados Unidos. Surgió como una respuesta a la exclusión social y a la falta de oportunidades que enfrentaban jóvenes inmigrantes salvadoreños en ese momento. La violencia y desesperanza se convirtieron en un terreno fértil para la formación de esta organización criminal. Los miembros de la Mara Salvatrucha se dedican a una amplia gama de actividades delictivas. El tráfico de drogas, robo, extorsión y asesinato son algunas de las actividades que se les adjudican. También tienen un control férreo sobre el territorio en el que operan, imponiendo su ley a través del miedo y la violencia. Se estima que los miembros de esta pandilla rondan ya los 75,000 miembros y a la fecha más de 65,000 han sido apresados. Un sujeto es el pandillero 1, pero detrás de él contabilizan esposa, hijo, madre, padre, hermanos. Y entonces, si tomamos en cuenta esa lógica que a veces se ejecuta por parte de las estadísticas que ellos manejan, estaríamos hablando de que por cada pandillero activo podría haber por lo menos 3 colaboradores de pandilleras. Entonces, si lo tomamos así, tú podrías decir 75,000 más per 3, o sea, 3, estaríamos adicionando 225,000 personas más estos 75,000. Estamos hablando de 300,000 personas con algún vínculo a pandillas. Pero esas son cifras que podrían no ser exactas. ¿Ya? Entonces, aquí se maneja que son 75,000 pandilleros. Si a ese número se le suman los miembros familiares que estarían aliados a cada pandillero, este número refleja aproximadamente el 5% de la población general de El Salvador. Maté por la 18 y me muero por la 18. La organización Mara Salvatrucha existe hoy como una organización criminal con presencia en Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Pero en cada una de estas células se opera de manera diferencial, sin una comandancia unificada, sino como células bastante autónomas en la toma de decisiones frente a su accionar criminal. He escuchado también que incluso hay miembros de pandillas que han ido a México y se mantienen en México en distintas ciudades, sobre todo aquellas ciudades que son controladas por los cárteles de drogas. A lo largo de los años, la Mara Salvatrucha ha sido asociada con una serie de crímenes atroces, los asesinatos a menudo brutales y con una crueldad inimaginable. Han dejado una estela de dolor y sufrimiento en las comunidades donde operan. Además, la extorsión es una de sus principales fuentes de financiamiento, obligando a empresarios y ciudadanos a pagar rentas para evitar represalias. Somos seres humanos, pensamos que algún día podemos venir y llegarnos a reinsertar en la sociedad. La capacidad de la Mara Salvatrucha para infundir temor es notable. Su estructura jerárquica, disciplina y lealtad hacia la pandilla son aspectos claves en su poderío. Además, su presencia no se limita a El Salvador, ya que la MS-13 se ha expandido a otros países de Centroamérica y Estados Unidos. Una actitud muy parecida a la de los carteles de las drogas. Si no lo resolvemos con palabras, lo resolvemos con balas, prácticamente. Y entonces, al que no pagaba la extorsión, le asesinaban.
al desconocido que ingresaba a la colonia, lo agarraban, lo identificaban, le pedían el documento de identidad y si veían que vivía en una colonia donde ellos sabían que era la pandilla contraria, pues también lo asesinaban. En los últimos años hemos visto un aumento tanto en las visitas de salvadoreños a República Dominicana como en la entrega de residencias a estos visitantes. En el año 2018 se otorgó una residencia definitiva a un salvadoreño, mientras que 17 recibían residencia permanente y 72 obtuvieron una residencia temporal. Para el 2019 los números continuaron creciendo. Un total de 114 salvadoreños fueron beneficiados con una residencia temporal, 24 obtuvieron una residencia permanente y 1 recibió una definitiva. Avanzando hacia el 2020 se entregaron 12 residencias permanentes y 87 temporales a ciudadanos salvadoreños. El año siguiente, 2021, se otorgaron 2 residencias definitivas junto a otras 22 residencias temporales a ciudadanos del Salvador. En el 2022 continuamos viendo un aumento en la entrega de residencias. Un salvadoreño recibió una residencia definitiva, mientras que 21 obtuvieron una residencia permanente y 115 residencia temporal. Y a mayo del 2023, 8 salvadoreños han recibido residencias permanentes y 14 han obtenido residencias temporales. La Mara Salvatrucha es una temida pandilla internacional que ha dejado un rastro de violencia y crímenes en varios países. A lo largo de los años se les ha atribuido la comisión de delitos impactantes que han estremecido a comunidades enteras, dejando una marca sombría. Y con el paso del tiempo también fueron entendiendo que si no hay cuerpo, no hay delito. Y entonces proliferaron lo que le llamamos acá en El Salvador, en México le llaman fosas clandestinas, aquí le dicen cementerios clandestinos, donde se localizó un montón y se ha seguido localizando un montón de gente desaparecida y todavía miles de desaparecidos. En El Salvador, en el 1990, la MS-13 perpetró un ataque brutal que causó la muerte de 32 personas, incluyendo mujeres y niños. Luego, en 2008, ingresaron a una discoteca y abrieron fuego contra los asistentes. El resultado fue la muerte de 11 personas y varios heridos. Una de las características más brutales de esta organización criminal es su tendencia a desmembrar y mutilar a sus víctimas. En 2017, en Houston, Estados Unidos, miembros de esta pandilla fueron acusados de secuestrar y asesinar a una adolescente de 15 años. Su cuerpo fue encontrado desmembrado en una zona boscosa. En 2019 estuvieron involucrados en un caso en el que se descubrieron cuerpos mutilados en una fosa común de El Salvador. En 2003, en Estados Unidos, la pandilla fue acusada de un violento asesinato en Los Ángeles, California. El crimen involucró una brutal golpiza y apuñalamiento a un joven miembro de una pandilla rival. Luego, en 2008, la MS-13 llevó a cabo un acto de violencia indiscriminada en Long Island, Nueva York. 2 jóvenes fueron asesinadas a tiros mientras caminaban por un parque. Posteriormente, secuestraron y asesinaron a José Meraz en Houston, Texas. A esta pandilla también se le adjudica la masacre de San Fernando en México, ocurrida en el 2010. En ese trágico suceso, la MS-13, en colaboración con el Cártel de los Zetas, asesinaron a 72 personas inmigrantes, la mayoría proveniente de Centroamérica. Honduras ha sido testigo de los impactantes crímenes perpetrados por la Mara Salvatrucha, esta pandilla internacional que ha sembrado el terror en territorio hondureño, dejando una estela de violencia y sufrimiento. En el 2010, en la ciudad de San Pedro Sula, más de 40 personas fueron capturadas y retenidas por la pandilla. Mientras exigían un rescate por su liberación, varias personas perdieron la vida. A este hecho se suma que en varios años la pandilla le quitó la vida a jóvenes y defensores de los derechos humanos. En 2018 abrieron fuego indiscriminadamente en un barrio de Tegucigalpa, causando la muerte de varias personas. Hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. No se han detectado ciudadanos con problemas. Todo el que ha llegado ha pasado legalmente, pero mantenemos la alerta, reitero, por la situación que vive el país y que vive Centroamérica
con una serie de delincuentes que cohabitan desde El Salvador en los diferentes países de Centroamérica. La presencia y posible migración de miembros de la Mara Salvatrucha plantea un escenario preocupante para la seguridad dominicana. Si bien no todos los migrantes representan una amenaza, es importante mantener una vigilancia adecuada.